Advertencia, este video contiene imágenes que pudieran afectar la sensibilidad de algunas personas, por lo que se recomienda discreción. No se incentiva a replicar o repetir las acciones que vean en este video. Una estrella que no brilla en las cumbres más altas del cielo nocturno. Y en cambio, esto se quedaba en las cunetas donde nadie mirase. No importase de dónde ésta provenían, esta seguía siendo una estrella, que ésta sin importar qué sucediese, esta podía seguir brillando si desease llegar a brillar, solamente tendría que abrazar la luz que quedaba en su corazón. Esta es la historia de un joven que desgraciadamente debido a su situación no podía más nada que sino simplemente contemplar las hermosas espadas. Era tan común que este estuviera ahí hasta el punto que su amiga llamada Semina siempre le iba a buscar hacia ese lugar cuando éste se quería distraer. Por lo tanto, en aquel momento, cuando ésta le decía que se encontraba distraído en ese lugar, este le pedía que por favor no lo molestase, dado que este tenía unos solos pocos segundos o poco tiempo de descanso. Sin embargo, esto no le importaba un coño, ya que ésta decía que la gente empezaba a hacer rumores sobre este, por los cuales este se sorprendía y le preguntaba sobre qué rumores, mientras que este volteaba la cara hacia ver si no había gente alrededor, por lo cual en voz baja le preguntaba que si todavía oía las voces cuando agarraba un palo o algo parecido. Tras escuchar las palabras de su querida amiga Semina, este se quedaba sin palabras, lo que este le decía que qué pecados había cometido en su vida pasada. Por lo tanto, ¿quién tendría tan mala suerte que le caería un rayo en un día totalmente despejado? Y aparte, se trataba de un rayo negro. Por lo tanto, se le decía que debería quedarse encerrado en la tienda por un tiempo. Así que decían que había un nuevo obispo que era sensible a los presagios y a ese tipo de cosas. Por lo tanto, se solía trabajar como inquisitor de herejías. Por lo tanto, le advertían de que si este veía a alguien sospechoso, este sería enviado directamente a la estaca para ser quemado. Por lo tanto, este se queda completamente disgustado, preguntándole que por qué él le había tenido que decir algo así. Sin embargo, aquella señorita llamada Semina le preguntaba que qué demonios le pasaba, que esta solamente se encontraba preocupada por este, ya que llegado el caso, si éste era consciente de que muchísima gente lo había visto ser alcanzado por aquel rayo negro y ya que todos hablaban a su espalda, este debería dejar de quedarse así totalmente distraído observando aquella espada. Por lo tanto, ¿qué pasaría si alguien lo llevase directamente a la iglesia? Por lo tanto, este bastante terco le decía que este no lo iban a llevar a rastras solamente por mirar un rato una espada. Y tras ver que el prota simplemente era demasiado terco, este le pedía que entonces la comprase directamente. Sin embargo, este le explicaba que esto no lo había comprado todavía porque era demasiado cara, a lo que su amiga le preguntaba qué tan caro podía ser, ya que esto solamente se trataba de un herrero en un callejón, por lo que preguntaba que cuánto costaba y que si acaso este directamente debería comprársela. A lo que tras ver que su querida amiga Semina se insistía en que este quería comprarla, el prota le explicaba que esta costaba 5 de oro. Por lo tanto, tras ver que esto simplemente era demasiado cara, le preguntaba que cómo podría costar 5 de oro ese estúpido trozo de metal, ya que con ese dinero podía al menos durar viviendo sin trabajar un año. Inesperadamente, una persona interrumpió en su conversación gritándole que quien había llamado a su querida maravilla, estúpido trozo de metal. A lo que esto se trataba del viejo herrero del callejón, maldiciendo así a aquellos niños. Este le gritaba que se fuera de su vista, dado que eso no era algo para aquellos niños de callejón como estos. En aquel momento, Semino le preguntaba que entonces quién compraría eso, dado que eso se vendía en los barrios bajos. Por lo tanto, si no era alguien de los barrios bajos, ¿quién la vería? Entonces, ¿quién la compraría? Preguntándole que si acaso ese viejo se había vuelto loco. A lo que esto había hecho enfadar a aquel viejo y le preguntaba a aquella pequeña que si acaso no sabía modales. Mientras que esta por otro lado le refutaba que si acaso esto estaba causando todo ese alboroto haciendo una espada que solamente sería usada por unos caballeros. Por lo tanto le preguntaba que si acaso había llegado su hora o algo así. En aquel momento el viejo le gritaba totalmente eufórico que era porque su tiempo efectivamente casi se había terminado en esa tierra. Por lo tanto le preguntaba que por qué ésta no volvía y se metía a sus asuntos y empezaba a lavar los platos llamando a la niña inmadura.
Semina se había molestado tanto, por lo tanto le preguntaba que qué demonios acaba de decir, dado que esto simplemente argumentaba que era una mujer bastante adulta, mientras que Val, el prota, le decía que no se alterase nada más por eso, diciéndole al viejo que estos se irían, mientras que Semina se iba, diciéndole a su querido Val que este ni siquiera le había dicho nada malo, mientras que el viejo se había molestado tanto, llamándola perra podrida pensando que esto estaba completamente llena de veneno. En ese momento recordaba el pasado, que una noche en la cual había una tormenta de nieve, este decía que le había dado tanta comida entonces. Sin embargo, este simplemente se daba vuelta, maldiciendo sobre aquel día. Mientras se percataba de que había unas huellas ahí, a lo que al parecer comentaban que este debería haber estado parado ahí por un rato, dado que la tierra estaba totalmente cavada, mientras que este simplemente argumentaba que debería centrarse en intentar llegar a fin de mes, mientras que pensaba en aquel niño pequeño que solamente le sería más difícil para él si desarrollaba sueños en un lugar como ese, ya que de todas maneras este pensaba que sabía muy bien sobre un niño de los barrios bajos, este nunca lograría salir de ellos. Mientras que tocaba su maravillosa creación, este decía en que iría a vender eso a alguien que pudiera salir de ahí, ya que este no podía dejar que su última obra maestra se pudiese en un lugar como ese. Mientras veía la magnífica hoja, este pensaba que era igual que el antes, ya que después de todo, ambos brillaban en un lugar como ese. Finalmente nos cuentan que este se trataba del centro de la economía del norte y era el faro de la región del norte gracias al poder de la familia Vallecid, y esta ciudad se llamaba Zoara. Por supuesto, es natural que un lugar tan brillante albergase algunas sombras y los barrios bajos en los que se arrojaban todo tipo de cosas sucias y asquerosas. En aquellos barrios bajos de Zoara, específicamente en un bar, un viejo gordo se encontraba haciendo un alboroto, maldiciendo a una mujer, preguntándole que si acaso éste se encontraba intentando estafarlo, mientras que esta a duras penas le preguntaba que cómo había intentado estafarlo, lo que éste le refutaba que éste había trabajado como mercenario durante los últimos 20 años, por lo tanto, como éste se atrevía a intentar venderle una medicina falsa. En aquel momento, un joven pasaba y decía que nunca había silencio por aquellos lugares, mientras que aquel viejo que se encontraba formando el alboroto le gritaba a aquel joven que se trataba de nuestro protagonista llamado Val, a lo que este al parecer se encontraba haciendo un mercader de vela, por lo cual este le decía que había llegado un buen momento, dado que este debería ir a traer a su señora directamente. El prota humildemente por otro lado le comentaba que para ver a su señora necesitaba pagar con monedas de oro y no de plata, a lo que aquel viejo se enojaba y le preguntaba que si acaso quería oro cuando manejaba un sucio negocio así. Por lo tanto, este debería ir a buscar a su madre si la señora no se encontraba ahí. Aquel viejo le gritaba enojado que si aquella vela que medía el tiempo, que si acaso este se encontró haciendo un fraude, dado que este, porque se había quemado antes que este le hiciera algo. El prota ya sabía al parecer de lo que se trataba todo esto, por lo cual, suspirando, le preguntaba que cómo iba a divertirse con una sola sesión de 5 minutos de todos modos. Por lo tanto, le comentaba que este debería irse a frotarle el culo a su esposa si no tenía dinero. Aquel comentario del prota había hecho que el viejo se enojase aún más, por lo tanto le preguntaba que qué demonios acababa de decir. Mientras que el prota ya se le había acabado la paciencia diciéndole que era demasiado ruidoso, por lo tanto le preguntaba que si acaso deberían comprobarlo. A lo que este le explicaba que si acaso veía que el reloj de allá de la pared, diciéndole que este deberían ver si la vela duraba 5 minutos o no, haciéndole una apuesta que si no duraban los 5 minutos, este podía hacer lo que quiera a aquella mujer que se encontraba en sus manos. Mientras que este se intentaba negar y le preguntaba que por qué debería escuchar a un montón de estafadores. A lo que tras escuchar aquellas palabras el prota había sacado su intención asesina y este le decía que ya le había dicho que harían el trato, pero si los 5 minutos pasaban exactamente y la vela se consumía exactamente al pasar los 5 minutos, este le daría la gran paliza de su vida. Por lo cual aquellas palabras y los ojos del prota habían hecho que este se sintiera completamente intimidado, preguntándose que qué demonios le pasaba a los ojos de aquel chico.
Mientras que este se encontraba totalmente paralizado, el prota se apresuraba a prender un fosforillo, diciéndole que ahora quién sería el estafador ahí. Mientras que pasaba el tiempo, este completamente nervioso se encontraba observando aquella vela que el prota había encendido, mientras que la multitud se encontraba hablando y viendo aquella escena entre el prota y aquel viejo enojado. El prota pacientemente había visto cómo la vela se consumía segundo a segundo. En aquel momento había sonado unos timbres de aquel reloj de pared, mientras que aquel viejo se preguntaba que qué hora era antes. Sin embargo, una voz de aquel joven salía preguntándole a aquel señor. Inmediatamente, al momento que el viejo se había volteado, el prota ya le había pegado un palazo en la cara, mientras que este solamente se intentaba cubrir aquella cara. El prota inmediatamente le decía que habían pasado exactamente los 5 minutos llamando al hijo de su madre. Sin embargo, este no faltaría su palabra. Por lo tanto, este era pateado por el prota, metido a una habitación. Mientras que el prota inmediatamente cerraba la puerta, a lo que el viejo se percataba de las intenciones del prota. Sin embargo, ya era demasiado tarde, por lo tanto el prota ya le había comentado que este se iba a morir. Aquel viejo, completamente en pánico, le decía que por favor esperase. Mientras que este recibió una paliza del prota, este le comentaba que este había sido el que había tratado de estafarlo. Por lo cual al prota le había pasado por un oído, le había salido por el otro y le preguntaba que qué clase de mercenario era tan gordo y asqueroso como este. Y aparte, este le ha preguntado que este debería traer a su madre, por lo que este le daba completamente asco, ya que debería ser más considerado con la gente que no tenía madre, ya que al parecer el prota era huérfano. Mientras que el viejo se quejaba, el prota le gritaba que cerrase la boca. Al día siguiente, en aquel mismo edificio del bar, sin embargo, en la parte de arriba, la gente se encontraba comiendo mientras que el prota comentaba que alguien se había metido con sus velas ya que no habían sido exactamente 5 minutos, preguntándole que si había entendido algo, lo que se encontraba reportándole a aquel viejo llamado Jorge. Mientras que el viejo no le decía nada, una joven señorita salía a gritar que quien se atrevía a meterse con sus preciosas velas. Por lo tanto, el prota le comentaba que se tendría que averiguarlo después de todo. Al prota, aquella señorita le daba la orden que la buscase a él, mientras que esto le preguntaba que cómo se supone que este iba a encontrar al culpable. Sin embargo, este le comentaba que en realidad ya la había encontrado hace tiempo. El prota, sorprendido y bastante curioso, y le preguntaba que quién demonios había sido. Aquella señorita era la señora de Rosmile llamada Marcela, mientras que le comentaba el prota que había sido ella quien había hecho una pequeña broma, ya que quería estafar a esos borrachos y conseguir más dinero. Aquel momento había dejado al prota y al señor Jorge sin completamente palabras, mientras que el prota amablemente se retiraba, le decía a la señorita que si acaso este le había dado una paliza a aquel viejo sin motivo. De todas maneras no lo pensó mucho, por lo tanto suspiraba, diciendo que este simplemente era un simple empleado, por lo tanto este no podía hacer nada. En aquel momento que este había bajado las escaleras, un tipo que lo estaba esperando, este le comentaba que estaba demasiado orgulloso de él, ya que había escuchado lo que había hecho ayer. Aquella persona con sus mercenarios atrás, este le elogiaba diciéndole que lo había hecho demasiado bien, ya que algo había pasado mientras este no estaba. En ese momento este abrazaba al prota, yéndosele por debajito, comentándole que este había conseguido algunas propinas vendiéndolas ayer, por lo tanto este necesitaba algo de dinero ahora mismo. Por dos. Pero de todos modos, este le siguió comentando que todos estaban quebrados ahora mismo. A lo que el prota, bastante descarado, le preguntaba que qué carajo estaba tratando de hacer Bruleish. Aquel tipo llamado Bruleish se asustaba y le decía que no sea tan asustadizo, ya que la intención de aquel tipo descarado era que este quería hacer un trato. Mientras que este le comentaba que si le daba algo a cambio, este le tendría que dar algo también, comentándole que se trataba de al parecer un carterista torpe, estúpido e inexperto. Y además, este al parecer lo reconocía tratándose así de un joven niño que había sido completamente golpeado.
Mientras que Bruce le comentaba que este se lo devolvería solamente por el precio de 40 de plata, por lo tanto sería un buen trato. En aquel momento el prota, bastante enojado, le preguntaba que qué pasaba con sus dedos y tobillos, ya que este tenía miedo de que se lo hubiesen cortado, lo que Bruce le decía que este no le hubiera llamado si se lo hubiese cortado, por lo tanto este solamente le había dado una ligera lección. En aquel momento el prota había maldecido, por lo tanto le soltaba un saco de dinero, mientras que Bruce gritaba que este sabía que podía contar con él. Mientras que le comentaba que este debería matarlo la próxima vez en vez de buscarlo directamente a él, a lo que el niño se había sorprendido tras escuchar aquellas palabras crueles del prota. Mientras que Bruce Lee se retiraba, le comentaba que no fuera así, ya que estos eran pandilleros pero no asesinos. Por lo tanto, esto dejaba más indignado al prota, ya que estos estaban estafando a su propia familia y compañeros de trabajo. En aquel momento, Bruce seguía comentándole a su grupo que este le había dicho ya que Vlad aceptaría el trato, ya que este sabía que tenía el control sobre los niños vagabundos. Mientras que por otro lado el prota llamaba a aquel niño Ned, mientras que este inmediatamente se disculpaba con Vlad, dado que este había intentado ir a lo seguro. El prota, sin comentarle nada más, le preguntaba directamente que si acaso tenía algún hueso roto. Por lo tanto, aquel niño se negaba diciendo que se encontraba perfectamente bien. Y para entonces el prota estrictamente le ordenaba que entonces se fuera a la mierda ahora mismo antes que este le rompiese algo. Llegado aquel momento, el niño llamado Ned le daba las gracias al prota, mientras que este simplemente se encontraba lamentándose de que ahí se le había ido directamente su meta de los 5 de oro. Aquella tarde en una embarcación, el prota se encontraba hablando con un querido amigo llamado Harvey de otra organización, diciéndole que ese chico había tenido suerte dado que no le habían cortado ni los dedos ni los tobillos, ya que después de todo su amigo se había convertido en una lección pública, mientras que este le decía que en realidad quería saber, ya que había oído que las velas se habían estropeado. Por lo tanto, este le seguía comentando que había corrido el rumor hace tiempo, pero nadie parecer había creído exactamente. Mientras que esto intentaban respetar su integridad, a lo que el prota le comentaba que al parecer el señor Jorge y la señora Marcela sabían eso, pero este no eran el tipo de persona que solía hacer eso. Por lo tanto, si llegado el caso, estos llegaban a hacer eso, debería haber alguna buena razón. Por lo tanto, aquí el amigo le decía que había un 90% de posibilidades de que esto necesitasen dinero urgente, advirtiéndole a su pequeño amigo Bland que este tuviera cuidado, dado que solamente había una razón, por lo que una organización trataría de conseguir dinero rápidamente, ya que después de todo esto sería una guerra contra otra organización. En aquella ciudad de Zoara, los 5 jefes que dominaban los barrios bajos de Zoara, uno de ellos se trataba del caballero de las señoras que prestaban servicios, llamado George, seguido del carnicero de los cerdos, Blackbeard, mientras que otro, el jugador clandestino llamado Dice, así como también el cazador de ballenas, el capitán Hover, y así finalmente el bicho del dinero de una sola mano, llamado Jack. En aquel momento, toda la oscuridad de la vida se acerca a uno, ocultándose en la sombra sin hacer ruido, como justo ahora al frente del prota se encontraba Jack, el bicho del dinero, preguntándole que dónde se encontraba su jefe, mientras que el prota pensaba que los accidentes ocurrían sin previo aviso. Viendo fijamente a aquel tipo, pensaba que también la destrucción ocurría sin previo aviso. En aquel momento pensaba que si el bicho del dinero se encontraba ya en persona, entonces la razón por la cual estos querían dinero urgente era para la preparación de la guerra. En ese momento, uno de los subordinados de Jack, el bicho del dinero, le gritaba al prota que si acaso no había escuchado lo que había dicho su jefe, mientras que el prota, bastante calmado, le decía que quién sabía, ya que esto solamente era un vendedor de velas, así que este naturalmente no lo sabría. Aquel tipo se había enojado tras escuchar las palabras del prota maldiciéndolo así. Por lo tanto, este agarraba sus manos y le rompía la caja donde este se encontraba teniendo sus velas, diciéndole que si este no lo sabía debería ir a buscarlo. En aquel momento por toda la escena habían saltado las velas, por lo que más tarde estas habían caído todas al suelo, dejando una escena bastante sucia,
y toda desordenada, la gente del bar se había quedado boquiabierta sin responder y tras ver la escena que había ocurrido, sabiendo que en ese momento de que todas las velas se habían roto, las cosas no terminarían fáciles, mientras que el prota humildemente se encontraba limpiando las velas diciendo que por los momentos entonces no seguiría con la venta hoy. Tras ver que el prota ni siquiera le había prestado atención a su actitud arrogante, lo llamaba pequeño cabrón diciéndole que no le entendía la situación. Por otro lado, el prota lo llamaba Hyun diciéndole que se muriese, a lo que no había entendido bien, dado que el prota se había cortado a último minuto y le repetía que le había dicho que se moviera, repitiéndole nuevamente diciéndole que había dicho Mue, vete. Y se había enojado bastante. Tras escuchar esto, se le había acabado la paciencia, por lo tanto, le iba a lanzar una pelea. Por lo tanto, había tomado la iniciativa para pegarle al prota. Sin embargo, en una pelea era un microcosmo de la guerra. El campo de batalla previsto y con las circunstancias previstas, los soldados que iban a la guerra o a una especie de batalla solamente terminarían de sobrevivir aquellos que tuvieran una determinación, pero no una simple determinación, dado que deberían tener una determinación super audaz. Y solo con eso conseguirían la victoria y la tendría bastante asegurada. En aquel momento que el prota le había dado un palazo en la cara que el tipo arrogante, le había sacado los dientes. Tras ver que le había dado la paliza al hombre del Jack, el maniático del dinero. Todos se habían quedado sorprendidos e incluso el mismísimo jefe Jack. Sin embargo, la regla inmutable de los callejones era que después de todo el ganador se encontraría en la cima, mientras que el perdedor se quedaría sumamente abajo. Para entonces todos los miembros del equipo de Jack empezaban a maldecir a aquel chico, diciéndole que cómo se atrevía a golpearlo delante de todos estos. Sin embargo, Jack actuaba diciéndole que todos se deberían detener. Por lo tanto, le decía que le agradaba bastante ese tipo, y ya que solamente tenía un brazo, así que esperaba que se un poco más compresivo con el ruido. A lo que el prota se lo tomaba como un juego, diciéndole así que no discriminaba a los discapacitados. Por lo tanto, Jack se había cagado de la risa, diciéndole que en realidad estaba bastante loco. Por lo tanto, tras ver la determinación del prota, le pedía que tuviera una charla en privado más tarde. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Mientras que preguntaba casualmente que a qué vagabundo se había llevado la otra vez, a lo que cuya respuesta del prota era que viendo como no se acordaba, al parecer había muerto muy pronto. Mientras que justo en ese momento eran interrumpidos por una voz diciéndole al bicho del dinero que mirase todo lo que había pasado ahí. Siendo así, el jefe George y seguido de todos los miembros de su pandilla, comentándole casualmente que si hubiera dicho que iría hacia su pequeño bar, había preparado carne a la parrilla para él. Mientras que por otro lado le decía que no era como que si estuviesen tan cerca el uno del otro. Sin embargo, el jefe George seguía insistiendo de que ya que tenían invitado, deberían moverse quizás arriba. Por otro lado, Jack le comentaba que se saltarían la carne preguntándole directamente que si acaso tenía algún buen licor. Mientras que cuya respuesta era de provocación y al parecer tenía doble sentido, por lo tanto le decía que Marcela no era la que decepcionaban cuando se trataba de mostrar hospitalidad, mientras que Jack le respondía que siendo ese el caso, entonces estos deberían beber un poco. En aquel momento Jack se había ido directamente hacia el piso de arriba, mientras que el prota suspiraba un poco tembloroso, comentando que que si no la contaba, por lo que tiempo más tarde había terminado de limpiar todas las velas, a lo que su jefe lo llamaba estrella naciente, mientras que Jack nuevamente lo interrumpía tras bajar y terminar la conversación con su jefe George, a lo que le proponía que cuando se cansase de ese olor a quemado, podría ir a trabajar para él, ya que no le vendría un mal muchacho como Sin embargo, el prota naturalmente se negaría, diciéndole que aunque no tenía ningún problema para trabajar ahí le daban bastante comida, le pagaban y además lo dejaban dormir, a lo que le había causado bastante gracia a Jack, diciéndole así que también le podían dar todo eso e incluso más, ya que después de todo tenía que darle un incentivo, pagándole así por todas las velas que habían roto sus miembros, a lo que se percataba de que era una moneda de oro.
Pero por otra parte, el prota sabía muy bien las intenciones de este, a lo que le decía que esto era demasiado. Mientras que este simplemente le decía que este debería trabajar para él y le daría todas las que quisiese, y no por nada lo llamaban el bicho del dinero. Por lo tanto, este tras discutir las opciones con el prota, este simplemente le decía a sus hombres que se fueran directo. A lo que a juzgar por la situación, el prota al parecer pensaba que habían salido bien las negociaciones. A lo que su mina lo llamaba del piso de arriba, comentándole que George lo estaba buscando. Y a juzgar por la escena que este presenciaba tras subir, el prota sin palabras solamente veía todo lo que había ocasionado aquella disputa. Escuchando atentamente a su jefe, este le mencionaba que pensaba hacerlo más tarde, pero las circunstancias lo obligaban a dárselo antes, y advirtiéndole nuevamente que este debería mantenerlo con él durante todo momento. Sin duda alguna, este se había percatado por el estado de ánimo de la habitación, a juzgar por las caras de desesperación y deprimido de los miembros de la organización y los líderes. Esa conversación que había tenido George con Jack el Manco había sido una completa catástrofe. Además, George se preocupaba por la seguridad de este, por lo que le ordenaba que no debería vender velas a partir de ahora. Por lo tanto, este se preguntaba qué debería hacer, si acaso le ordenaría recoger dinero o patrullar la zona. A lo que este no se quedaba corto y le explicaba los planes, que estos ya habían recibido un chivatazo sobre Jack el Manco trayendo gente de afuera y aparentemente estos eran mercenarios que solían ser caballeros antes. A lo que Vlad le pregunta que si eran igual que este y este le confirmaba que efectivamente eran igual que este. Pero incluso para él, el antiguo caballero Shore era un obstáculo difícil de superar. Después de todo, un rebaño de ovejas no era rival para un lobo. Pero al traer espadachines al mismo nivel que un caballero, ese equilibrio inquebrantable se rompía inmediatamente. Por lo que este le decía que estos estaban en completa desventaja, por eso lo necesitaban, diciéndole así que este pronto le daría la primera misión. Viendo a su querido amigo, este se había percatado de que se aprendía a través del esfuerzo y ese aprendizaje se llevaba a los lugares más altos. En aquel momento, el prota se encontraba balanceando su espada, lo que una voz de su conciencia le decía que tal vez este quisiera estrechar el ángulo de su codo mientras balanceaba hacia abajo. Sin embargo, esto al parecer se trataba de una disputa entre él y su conciencia, ya que este maldecía diciendo que esa mierda cada vez pasaba cada vez que balanceaba algo. Hace un mes, este había empezado a oír una voz después de haber sido golpeado por aquel rayo de color negro intenso. Y esos susurros demoníacos empezaban cada vez que sostenía una espada o algo similar. Por lo tanto, este creía que aquella voz era un demonio en su conciencia. Por lo tanto, comentaba casualmente que necesitaba agua bendita antes de comprar una espada. Para entonces el proto simplemente se negaba diciendo que este solamente debería ignorarlo, mientras que decidía concentrarse y hacer lo que mejor que pudiese. Totalmente en trance, en el momento que este iba a lanzar nuevamente aquel palo. Aquella voz le había dicho que atacase, y para entonces este se había percatado que había sido completamente diferente, ya que antes solo balanceaba aquella vara simplemente, pero ahora esto era más como una especie de camino de la espada. Aquella presencia le había otorgado un poder que este nunca había tenido antes. Por lo tanto, este se preguntaba qué demonios había entrado en su conciencia, preguntándose que si acaso sería un demonio. Tiempo después, en unas montañas bajo la luz de la luna, una persona se encontraba limpiando la sangre de su espada, comentando que el aire invernal ahora se sentía tan frío que podía sentirlo e incluso hasta sus huesos. Para entonces, este se había percatado de unos ruidos que venían de atrás de él. Mientras que comentaba que era poco probable, pero si acaso este era estúpido o estaba siendo estúpido a propósito. Mientras que este se acercaba hacia los ruidos que había escuchado anteriormente. Mientras que más y más se acercaba, este le decía que no sabía quién era, pero este debería salir ahora, ya que este de todos modos ya se encontraba ahí. Para entonces, aquella persona preguntaba que si se trataba del señor Stanga,
Para aquel momento, después que el prota había preguntado, este le había confirmado que efectivamente se trataba del señor Stanga, y este también comentaba que así que este era el que llamaban Val, ya que había oído los rumores de que el guía se trataba de un ser que venía de los barrios bajos, siendo así una persona de pelo rubio y ojos de azules, por lo que naturalmente la gente quizás pensaría que este sería un noble, mientras que el prota, cumpliendo su primera misión, este le daba la primera carta de su jefe. Mientras que este, tras leer que la organización enemiga tenía un mercenario que solía ser un caballero. Así que era por eso que este necesitaba su ayuda. Por lo tanto, entonces, el prota cumpliría con su misión de guía. En aquel momento, aquella persona decía que no estaba seguro si realmente debería seguir a alguien tan estúpido. A lo que el prota refutaba diciendo que al menos sería capaz de guiarlo. Mientras que esto lo advertía diciéndole que era imposible que seas tan inteligente cuando hacía algo tan estúpido. Por lo tanto, este le advertía que si decía algo así como que si este no fuera el camino, en el camino efectivamente este se moriría. Así, muerde el cebo. En aquel momento, tras las provocaciones de aquel tipo, el prota simplemente le decía que se asegurase de mantener el ritmo, ya que tampoco quería arruinar su primera misión. Por lo tanto, se preguntaban qué demonios estaba pasando, ya que lo hacía ver amenazante a propósito, pero simplemente lo había ignorado. Por lo tanto, se había percatado de que eso era por lo cual le agradaba a Yor, así que este era un niño digno de ser cuidado. Aquella noche en las montañas, el prota se había quedado a acampar con el señor Stanga. Mientras que este lo miraba atentamente, pero al parecer se había percatado, por lo cual le preguntaba que por qué seguía mirándolo, que si acaso era la primera vez que veía a un caballero retirado. Mientras que le confirmaba que solamente nunca lo había visto de cerca. Tras entablar una conversación, el prota le preguntaba que de dónde venía a lo que le decía que se venía de Dikia, a lo que el prota simplemente se burlaba diciéndole que ese era un lugar tan jodidamente campestre. A lo que tras las provocaciones del prota, se había enojado diciéndole que sería mejor que no se perdiese, ya que de todas maneras esto lo iba a cortar por la mitad si lo hacía. Para aquel momento, tras escuchar las bromas de aquel caballero, le decía que no dijese cosas tan espantosas, ya que había oído que las bromas hechas por un caballero son amenazas. Mientras que le cambiaba la conversación tras verle el alimento del prota. Tras escuchar que quería un poco de su carne, el prota se negaba diciéndole que nunca empacaba de más, por lo tanto le preguntaba que si acaso no tenía nada para comer. Pero en ese momento sacaba de su bolsa unas bayas que tenía simplemente, tras la gran diferencia, el olor a aquella carne seca. Era tan abrumador que hacía que incluso sintiese más hambre de lo que tenía. Por lo tanto, aquel caballero Stanga lo interrumpía diciéndole que si acaso no tenía alguna pregunta que hacerle. Por lo tanto, le preguntaba qué demonios, cuáles eran sus intenciones. A lo que estaba dispuesto a responderle una pregunta por un pedazo de carne, ya que no era una oportunidad que se presentase a menudo preguntarle cosas a un caballero retirado. Mientras que estos entablaban la conversación, aquel tipo le decía que tenía un poco de orgullo, ya que los caballeros después de todo recibían cosas cuando daban algo a cambio. Por lo cual, tras explicar unas simples cosas, el prota le preguntaba su nombre, y así empezó el interrogatorio. Y para el momento que iba a terminar la conversación, el prota le hacía una pregunta interesante, que era que si acaso sabía usar el aura. A lo que cuya respuesta era que no era un niño inocente después de todo. Por lo tanto, le explicaba que no todos los caballeros son capaces de manejar el aura. Y aparte, usar el aura en una pelea real era otra cosa completamente distinta. Sin embargo, el prota no estaba interesado en lo más mínimo en esa información. Por lo tanto, seguía preguntándole que si acaso sabía usarla o no. Mientras que el prota le hacía la oferta tentadora de que podía tomar todos los trozos que le quedaban. En aquel momento, tras cruzar miradas, Ah, caray. Eso sí me interesa. y ver la determinación de aquel chico que quería ver a un caballero demostrando su poder. En aquel entonces, había sido convencido por el prota, desenfundando así su espada, parándose y concentrándose completamente.
Este, al parecer, había cerrado un ojo, por lo tanto el prota tenía curiosidad que por qué este cerraba el ojo izquierdo. Para entonces este le explicaba que necesitaba sacar su mundo de lo más profundo de su alma para así poder concentrarse. Por lo tanto, no poco tiempo después, este le decía que esta era la verdadera esencia de un caballero. Tras terminar su concentración, este finalmente había desprendido un aura bastante poderosa. Por lo tanto, aquel caballero retirado había manifestado su aura de espada. Pero bueno, mi querida familia, hasta aquí estaré dejando este increíble manga de El Maestro de la Espada, Acogedor de Estrellas. Si quieres ver una segunda parte, no olvides suscribirte y comentarme qué tal te ha parecido. También así, dejándome tu preciado like. Y ahora sin nada más que decir, Chao.